el brote más importante de los últimos 15 años en Argentina y en América Latina, incluso también con Brasil, por ejemplo. Vamos a saber cuál es el panorama en la provincia de Santa Fe, incluso en la ciudad de Rosario, con 4 fallecidos más que se han reportado a nivel provincial. Y es por eso que vamos a charlar con el director de Políticas Intersectoriales, Ignacio Benjameli. Muy buenas noches. Bueno, primero, ¿cuál es la situación preocupante del dengue en la provincia de Santa Fe y en Rosario? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, la situación sobre todo en Rosario en particular, que es uno de los departamentos, más que solo la ciudad, que más casos está presentando por cantidad de habitantes. Si bien veníamos con un pico ascendente, lo que sí notamos es que en las últimas 3 semanas epidemiológicas, si bien veníamos con alrededor de 2.300, 2.400 casos, la semana pasada tuvimos reportados 1.380 casos aproximadamente, con una semana bastante atípica por las condiciones climáticas, y en lo que va de esta semana epidemiológica hasta los valores de ayer, algunos de hoy, sí estamos en un valor descendente. Igual obviamente eso hay que ajustarlo, pero sigue siendo todavía preocupante. Hay que ir viendo las condiciones climáticas en particular, cómo avanzan, porque estos días por ahí, si sostiene el frío, puede ser que baje la cantidad de mosquitos circulantes, pero si vuelven a aumentar las temperaturas, todavía con casos circulantes hay un riesgo de algún potencial aumento nuevamente de casos. Si bien depende del clima, como decía recién, se espera siempre un pico para la época de marzo-abril, incluso que se podría extender hasta mayo. Sí, lo que pasa es que también hay que considerar que este brote en particular fue bastante atípico. Nosotros el año pasado los primeros casos empezamos a tenerlos en marzo, y este año empezamos con los primeros casos en enero. Ya empezaron a aumentar a partir de febrero. Entonces nosotros venimos analizando el comportamiento de la presentación de casos para ir evaluando si es potencialmente factible que haya un aumento o finalmente, como vimos 2 semanas atrás, se amesete el número de casos, lo cual podría implicar ya entrar en una zona descendente. Obviamente, como te decía, Estamos a la espera de la reconexión de esta entrevista, que es muy interesante por lo que está diciendo y también por el futuro inmediato. A ver si lo escuchamos ahora. Tema vacunas, por ejemplo. El Consejo de la Ciudad de Santa Fe aprobó, por ejemplo, un pedido para que se incluya en el calendario nacional. ¿Qué es importante de la vacuna? ¿Cuándo aplicársela sobre todo? Mira, el tema de la vacuna todavía en este contexto es controversial. Obviamente alguien que ha cursado la enfermedad va a tener que esperar. Eso obviamente con la consulta médica hay un tiempo que se recomienda antes de la vacunación. Y lo importante a tener en cuenta es que en el contexto de brote actual, la vacunación hoy no es una solución viable, teniendo en cuenta que las 2 dosis que deben aplicarse, más el tiempo establecido o determinado para la aparición de anticuerpos, estamos hablando de alrededor de 120 días. En este contexto de brote, no es una solución que nosotros estemos evaluando. Sí es importante este pedido y el análisis y la información, sobre todo, que se obtenga de países como Brasil, que está haciendo una vacunación masiva, para empezar a aplicarla cuando estemos a fines de este brote, que si se mantiene, como decías, como el año pasado, será más cerca de fines de julio y agosto, y ahí hacer una vacunación o pensar en una vacunación más masiva, previendo para el brote del año siguiente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuve dengue el año pasado? ¿Puedo ir a ponerme la vacuna teniendo en cuenta que siempre se habla de lo complicado de la reinfección? Sí, obviamente. Nosotros igualmente siempre recomendamos, y por eso en las farmacias es con indicación médica, que sobre todo con una vacuna que está todavía o que recientemente fue ingresada al mercado, es estar en contacto permanente con el médico para que lo aconseje, le haga la indicación y después le haga el seguimiento. Pero obviamente es una decisión entre la persona y el médico de evaluar su situación particular e ir a vacunarse. ¿Sí? Para hacerle seguimiento, en este caso de la vacuna nueva, pero obviamente es recomendable
con la eficacia y seguridad comprobada que tiene la vacuna, si uno ya tuvo, pensar en aplicarse la vacuna y protegerse por lo menos contra los serotipos que están circulando en nuestra ciudad hoy. Si bien te cubre por todos, si tuviste uno de los serotipos de los 4 que hay, podés tener el otro serotipo que está circulando en Rosario, entonces es una prevención más que suma a la protección del individuo. Dijo la palabra clave, prevención. Es importante cada uno también en nuestras casas, más allá de lo que realizan por parte de las autoridades. Sí, obviamente, incluido el tema de la vacuna. Esto recordemos como fue en su momento con la vacuna COVID. Toda vacuna lo que hace es aumentar el número de anticuerpos en el cuerpo y puede permitir que ante una reinfección esa infección sea mucho más leve o la sintomatología no aparezca y no sea una complicación mayor. Sin embargo, las prevenciones, lo vimos y por eso lo refuerzo, porque fue hace muy poco con COVID, si uno no toma las medidas como en el caso del dengue, eliminar cualquier reservorio en su casa donde pueda crecer y desarrollarse el mosquito, o con los vecinos, o trabajar en el ámbito comunitario, evitando la proliferación del mosquito, siempre sigue estando expuesto a la posibilidad de reinfección. Nosotros estamos retomando, después de esta semana lluviosa, donde no se podía obviamente, por una cuestión de eficacia y de efectividad, fumigar, estuvimos retomando toda esta semana lo que es fumigación en los lugares donde vimos mayor concentración de casos activos durante esta semana. Estuvimos en Empalme Granero, barrio San Cayetano, tenemos previsto zona oeste y zona sur para la semana que viene, que es donde vemos una mayor presentación o incidencia o aumento de casos durante esta semana, para tratar de reducir la cantidad de mosquitos circulante o en vuelo.